Ahí estamos. Bueno, el nombre del proyecto, primero me presento también. Yo soy Andrés Aravena, odontólogo, y estoy realizando el doctorado en el doctorado de Ciencias Biomédicas en el Laboratorio de Biología Ósea. Como director está Lucas Brum, codirectora Patricia Mandalunis, que es la jefa de la Cátedra de Histología de la Facultad de Odontología de Buenos Aires. Y bueno, en este proyecto también me van a estar ayudando Juan Pablo Barberis y Augusto Costero, que son becarios y también tienen sus temas de investigación dentro de este proyecto. El título del proyecto son el efecto de la ingesta de cafeína por ratas gestantes y lactantes en el desarrollo dentario y mandibular de su progenie. Los objetivos del proyecto. El objetivo general es determinar si el consumo de cafeína por ratas gestantes y lactantes afecta negativamente el desarrollo dentario y mandibular de su progenie. Y los objetivos específicos que se relacionan con la metodología, lo que vamos a hacer y analizar, es evaluar las variaciones estructurales de los tejidos dentarios y tejido óseo de las mandíbulas de las crías por consumo de cafeína por ratas gestantes, que ahora vamos a describir cómo vamos a hacer este tipo de evaluaciones. Objetivo 2 es evaluar también si ese consumo de cafeína afecta parámetros plasmáticos en relación al tejido óseo y parámetros de estrés oxidativo. Y el objetivo 3 es evaluar si ese consumo de cafeína afecta en las crías la expresión de proteínas óseas que puedan explicar las posibles modificaciones estructurales y el desarrollo de los tejidos dentarios y mandibulares. Respecto al diseño experimental, vamos a utilizar ratas hembras de la línea Sprague-Dawley de 5 semanas de edad, a las cuales se dividen aleatoriamente en 3 grupos, o sea, 6 por grupo. Un grupo va a ingerir agua, que va a ser el grupo control. Otro grupo va a tener cafeína a dosis baja o dosis media, que son 25 miligramos por kilogramo, la dosis que consumen. Y el otro grupo, el tercero, es cafeína dosis alta, que son 50 miligramos por kilogramo. Esta cafeína se va a dar en una solución ad libitum, o sea, lo van a tomar en agua, su agua corriente de todos los días, durante la preñez, que dura 21 días, y luego se continuará hasta el día 30 de vida de las crías, en el momento en el cual se sacrifican estas y se obtienen las hemimandíbulas con las piezas dentarias. Respecto a la metodología morfométrica que vamos a utilizar, una vez obtenidas las mandíbulas de estas ratas, primero vamos a evaluar el crecimiento macroscópico mandibular, que hay antecedentes respecto a este tipo de mediciones. Ahí vemos, por ejemplo, en una imagen las mediciones que se hacen, eso se puede hacer directamente con una fotografía o con una radiografía de la hemimandíbula. Esto que vemos acá es justamente la hemimandíbula a ver si, bueno, esto es la hemimandíbula de la rata, donde se hacen mediciones desde la punta anterior, el cóndilo o el ángulo inferior de la mandíbula. Luego, a ver, espera un segundito, ahí va. Ahí está. Respecto al crecimiento, bueno, eso respecto al crecimiento macroscópico mandibular. Respecto al crecimiento microscópico mandibular, vamos a hacer 2 mediciones principales. Una es la histomorfometría dinámica, disculpen la cantidad de texto, pero esto para explicarlo brevemente necesita esta cantidad. Que la histomorfometría dinámica básicamente se realiza inyectando 21, nosotros lo vamos a hacer inyectando 21, 14 y 7 días previos al sacrificio, o sea, 3 inyecciones de tetraciclina, que ahí tenemos la dosis de tetraciclina que se inyecta por peso corporal de la rata, como un marcador. La tetraciclina es un antibiótico que se asocia al calcio depositado en las superficies mineralizadas de hueso recientemente formado. Esa tetraciclina provee un marcador fluorescente que revela la posición de la superficie de crecimiento luego de la inyección. Múltiples inyecciones de tetraciclina proveen una serie de marcadores que se ven en secciones de tejido como anillos concéntricos. La distancia entre las bandas fluorescentes puede ser medida para estimar el ratio de aposición ósea en intervalos específicos. Nosotros habíamos hecho ya el año pasado una prueba de esto para ver cómo se veía y cómo se medía, como para ver si nos funcionaba y poner a punto la técnica. En donde una rata hicimos una marcación con tetraciclina. Esto es un corte histológico con el microscopio de fluorescencia, donde se ve, esto es la dentina del incisivo de la rata,
y acá podemos ver claramente el depósito de esa línea de tetraciclina. Si nosotros inyectásemos, que es lo que vamos a hacer en el proyecto, 3 marcaciones, vamos a tener 3 líneas separadas por un intervalo de tiempo específico que va a ser de una semana, y vamos a poder medir cuánto se ha posicionado de hueso entre esos intervalos de tiempo. Por otro lado, la otra técnica que vamos a usar para medir el crecimiento microscópico mandibular es la histomorfometría estática. Vamos a obtener secciones en la zona del primer molar inferior, obtenidos en una orientación mesiodistal, o sea, de adelante hacia atrás de la mandíbula, y esos cortes histológicos que se obtienen por medio de descalcificación, luego van a ser coloreados con hematoxilina eosina. Eso se observa al microscopio y vamos a evaluar distintos parámetros de hueso trabecular, como se leen en esta diapositiva. Además de eso, que son los análisis óseos, vamos a realizar fotografías a un aumento por 100 de la zona de la pulpa dental adyacente a la dentina de la zona correspondiente al cuerno pulpar distal. Es una zona específica del primer molar inferior. Con esa fotografía, el objetivo es medir la capa odontoblástica, que es una capa que se obtiene por medio de un índice que se llama índice odontoblástico. Recordemos que los odontoblastos son las células que forman la dentina. Bueno, y ese índice odontoblástico se obtiene a través de la relación entre el largo de la capa odontoblástica y el perímetro de la cámara pulvar. Acá vemos una imagen obtenida de un artículo que hacen estas mediciones odontoblásticas. Toda esta parte más teñida es la dentina, esta parte celular es la pulpa, y vemos cómo contra la dentina se depositan todas estas células que son justamente los odontoblastos. Entonces eso es lo que se cuantifica en este índice. Otro valor que vamos a medir va a ser la evaluación de la resistencia ósea. La resistencia ósea la vamos a medir en la zona del cóndilo mandibular y en el diente incisivo a través de un ensayo de compresión. Y también vamos a evaluar la densidad mineral ósea y contenido mineral ósea a través de evaluaciones radiográficas de la mandíbula con conjunto un patrón de aluminio que está calibrado con concentraciones conocidas de calcio. Entonces con distintos software después podemos medir la densidad mineral ósea respecto a ese patrón. En este proyecto, en este proyecto doctoral, también van a estar incorporados los proyectos de la Secretaría de Ciencia, de Tecnología e Innovación dentro del programa de formación y perfeccionamiento en investigación, el proyecto de Augusto Costero y el proyecto de Juan Pablo Barberis. El proyecto de Augusto Costero va a estar orientado al análisis histomorfométrico de las mandíbulas, o sea, va a tener participación en la parte de la histología estática, que en un primer momento vamos a hacerlo de las mandíbulas, porque es el trabajo que realizamos en el doctorado, pero también se puede realizar en huesos largos o en vértebras de las ratas y poder hacer distintas evaluaciones. Y por otro lado, el proyecto de Juan Pablo Barberis, que va a estar orientado al análisis biomecánico de las mandíbulas. Aunque, lo mismo que en el proyecto de Augusto, se puede trabajar sobre huesos largos o vértebras de las ratas. En análisis biomecánico vamos a hacerlo a través del ensayo de compresión. Bueno, y eso es el proyecto que vamos a realizar a grandes rasgos. Obviamente hay un montón de trabajo para hacer. Así que si hay alguna pregunta o algo